Bienvenidos a Juridicus Orbit, el podcast de la actualidad geopolítica. El día de hoy podemos plantearnos que tras el año 1945, el establecimiento de este mundo unipolar, los cuales Estados Unidos prácticamente ejercía una regencia en el contexto global, era el abogado del mundo, por supuesto defensor de los valores capitalistas. Actualmente se enfrenta contra unas nuevas tendencias o unas nuevas movidas en este contexto donde potencias emergentes reclaman su puesto dentro del orden global y por supuesto China demanda el puesto que según ellos nunca han dejado de tener y que quieren hacer depender hoy en día. Nos encontramos en un contexto donde no solamente hay batallas de aranceles o semiconductores, sino que la batalla geopolítica demanda mucho más de las naciones. Esto nos presenta un dilema. Estaremos frente a la trampa de Euripides. ¿Qué tendrán que decir Corea, Taiwán? ¿Qué tendrá que aportar México en este debate? ¿Será que podremos tener una posibilidad de que China y Estados Unidos puedan resolver sus conflictos de manera política, de manera diplomática? ¿O será inminente un enfrentamiento bélico de estas dos grandes potencias que actualmente pretenden regir los destinos del mundo moderno? El presente contenido es una producción con fines estrictamente académicos y pedagógicos, desarrollada por estudiantes de la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. Las opiniones, posturas y argumentos expuestos por los participantes en este episodio forman parte de una simulación de roles geopolíticos. Los estudiantes actúan como representantes técnicos de los estados asignados para fines de evaluación y debate. Las afirmaciones vertidas en este podcast no representan necesariamente la opinión personal de los estudiantes, la postura oficial de la universidad, ni la posición diplomática de la República Bolivariana de Venezuela u otros estados mencionados. El uso de este material está destinado a la divulgación del conocimiento jurídico y la promoción del pensamiento crítico universitario. Queda prohibida su alteración o uso con fines comerciales sin la autorización expresa de la institución o del docente de la cátedra. Este podcast no constituye asesoría legal ni consultoría política. Los datos y análisis presentados responden a ejercicios de prospectiva estudiantil basados en fuentes de acceso público, todos los derechos reservados. Entramos en tema, discutiremos hoy sobre la hegemonía, comercio y el dilema de la autodeterminación. Nos acompañan en este capítulo del día de hoy el excelentísimo representante del gobierno de Estados Unidos, José Hernández, quien es vocero internacional de la Secretaría de Guerra estadounidense, proveniente de las montañas de West Virginia, 48 años de edad, republicano conservador, presidente nacional de la National Rifle Association, ex miembro de la unidad élite de los 160 SOAR Night Strikers, piloto de operaciones especiales, veterano de combate en Irak, quien participó en operaciones especiales clasificadas, incluyendo la extracción de Nicolás Maduro, abogado litigante, ex socio del prestigioso bufete Pearson Specter Lee. Trabajó directamente con Herbie Specter, fanático de los New England Patriots, ferviente seguidor del presidente Donald J. Trump, defensor acérrimo de la segunda enmienda de la Constitución. Es un redneck orgulloso, abogado agresivo, militar de alto nivel y político sin filtros. Habla con franqueza, sarcasmo y fuerte acento sureño. Combina el lenguaje jurídico con el estilo directo y patriótico americano. Damas y caballeros, representando a los Estados Unidos, acá tenemos a un hombre con una trayectoria excepcional. Les presento al coronel José Hernández, ex miembro de la legendaria unidad Night Stalker, veterano de combate en Irak y participante de operaciones especiales. Bienvenido, excelentísimo representante de Estados Unidos, José Hernández. Muchas gracias, moderador. Gracias por esta oportunidad de reunirnos a todos los representantes de estas naciones para debatir esta temática que hoy nos trae. Y gracias a los representantes por encontrarse aquí para debatir, más que todo debatir en diplomacia. Igualmente saludamos la presencia de la excelentísima representante de la República Popular China,
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria Eucelis García, quien representó a China ante las Naciones Unidas, es internacionalista, especialista en Derecho Internacional Público, Geopolítica Asiática y Cooperación Multilateral. Una destacada trayectoria en asuntos de soberanía estatal, seguridad regional y relaciones multilaterales. La embajadora Eucelis García se ha especializado en el análisis jurídico de controversias territoriales en el Indo-Pacífico y en la defensa del principio de no intervención consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Ha participado como representante de China en sesiones del Consejo de Seguridad y foros de cooperación estratégica vinculados al comercio internacional, estabilidad marítima y gobernanza multipolar. Asimismo, ha impulsado iniciativas diplomáticas relacionadas con el fortalecimiento de los BRICS y la cooperación sur-sur en materia económica y tecnológica. Su línea diplomática se caracteriza por promover un orden internacional basado en la igualdad soberana de los estados, su desarrollo compartido y la resolución pacífica de controversias conforme al derecho internacional público. Prioriza el diálogo técnico, jurídico y diplomático calculado, manteniendo siempre una postura institucional. Bienvenida, excelentísima embajadora Eucelis García. Muchas gracias. La delegación de la República Popular de China extiende un cordial saludo a los distinguidos representantes de los Estados Unidos de América, Taiwán, Corea del Sur y México, y así como la audiencia presente. Igualmente queremos saludar la presencia de la excelentísima embajadora Clarimar León, abogada y licenciada en Ciencias Políticas con posgrado en Política Internacional, anteriormente secretaria general del presidente, con una firme lealtad a los intereses estratégicos del país, en coordinación política desde supervisión de los asuntos políticos, económicos y líder orientada a resultados, con alta capacidad de adaptación cultural y dominio de la diplomacia pública. Demos la bienvenida a la excelentísima representante del gobierno de Taiwán, embajadora Clarimar León. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias, moderador, y a todos quienes acompañan hoy en esta excelente tarde. Gracias por la oportunidad y, por supuesto, un saludo cordial a todos los presentes. Muchas gracias. Bienvenida. Saludamos igualmente y agradecemos la presencia de la excelentísima embajadora de la República de Corea del Sur, abogada y diplomática Paoli Araque, profesional del derecho con una destacada trayectoria en el ámbito internacional, especializada en la representación estratégica de Corea del Sur. Como diplomática ha liderado diversas misiones oficiales, actuando como enlace en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación jurídica entre naciones. Su perfil combina la pericia legal con una sólida capacidad de negociación internacional, habiendo representado con éxito los intereses y la visión de la República de Corea en múltiples escenarios globales y foros de alto nivel. Bienvenida, excelentísima embajadora Araque. Muchas gracias a todos. Un saludo cordial a todos los embajadores presentes, la excelentísima embajadora de México, Corea del Sur, Estados Unidos, China y al demás público presente. Muchísimas gracias, bienvenida a este podcast. Queremos finalmente también agradecer y darle la bienvenida a este espacio a la excelentísima embajadora de los Estados Unidos de México, abogada especialista en Derecho Mercantil, Eucelis Celis, quien además se especializa en relaciones comerciales internacionales, con una destacada trayectoria en el análisis de tratados internacionales y la resolución de controversias comerciales en el marco de la ONU. Experta en la defensa de los intereses estratégicos nacionales, con un enfoque técnico en la regulación de aranceles y la protección de la soberanía económica. Líder orientada a la defensa, con visión pragmática, alta capacidad de negociación jurídica y un firme compromiso con el fortalecimiento del derecho internacional público. Bienvenida, excelentísima embajadora Celis. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Yo quiero extender un cordial saludo para todos los embajadores acá presentes, en especial a nuestro representante del TECMEC, que es Estados Unidos. Y bueno, un cordial saludo para México, para China, para Taiwán. Y bueno, muchas gracias por la invitación para cambiar. Entramos en tema, mis excelentísimos escuchas, y queremos entonces dejar en la palabra a los embajadores, quienes van a debatir sobre el estatus jurídico de Taiwán. ¿Es un estado de facto? ¿Es una provincia rebelde? ¿Cuál es su condición política frente a las pretensiones de China
Queremos igualmente que nos aporten sus conocimientos, sus impresiones sobre la guerra de los semiconductores que está presente en el marco del uso de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, el uso de las sanciones, sobre todo arancelarias y controles de exportación por parte de los Estados Unidos como herramienta de coacción económica, plantean algunos especialistas. No soy yo el llamado a firmar o negar este hecho. Y también para abordar lo concerniente a la militarización del Mar del Sur de China, quien al parecer no reconoce el fallo que limita su espacio territorial. Para esto y más, entonces dejemos la palabra a los excelentísimos embajadores. Embajador Hernández, representante vocero del gobierno de los Estados Unidos de América. Queda usted la palabra. Muchas gracias, moderador, por la palabra. Estados Unidos de América reafirma hoy con absoluta claridad su compromiso histórico con la construcción y mantenimiento del Indo-Pacífico libre y abierto, donde las relaciones de los estados se rigen por el derecho internacional y no por la fuerza de coerción o reclamaciones arbitrarias. Con respecto al estatus de Taiwán, Estados Unidos mantiene firmemente su política de una sola China, pero al mismo tiempo insistimos en que cualquier cambio del status quo actual debe producirse de manera pacífica y sin coerción ni amenaza ni el uso de la fuerza. Taiwán es una democracia próspera, un actor económico de primer nivel mundial y un socio indispensable en la cadena global de suministro de semiconductores. No podemos ni vamos a aceptar una acción que una potencia regional intente resolver esta cuestión mediante una presión militar o de bloqueo. Defendemos la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. No es solamente interés estadounidense, es un interés global, porque cualquier conflicto en esta zona genera consecuencias catastróficas para la economía mundial y el comercio internacional y la seguridad tecnológica de todas las naciones. Estados Unidos continúa ejerciendo su liderazgo responsable junto a sus aliados para garantizar que el derecho internacional, la libertad de navegación y con respecto a la soberanía de los estados prevalezca sobre cualquier pretensión contra cualquier otra pretensión. Estados Unidos está aquí para no buscar confrontación, sino para defender el orden internacional, basándose en las reglas que han permitido décadas de paz y prosperidad en la región. Muchas gracias por esta introducción al tema, excelentísimo embajador. Me gustaría escuchar qué opinión le merece la embajadora Eucelis García, representante de la República Popular de China. El vocero del gobierno de Estados Unidos abordó temas de Taiwán, abordó el tema del Mar del Sur de China, habló el tema de la hegemonía en la defensa de los espacios y la soberanía que actualmente tiene Estados Unidos. Y también habló de que ellos no iban a tolerar que ningún otro Estado pretendiera imponerse en este contexto global. ¿Qué opinión le merece el gobierno de China ante todos estos comentarios y aseveraciones? Bueno, principalmente la posición oficial de China se fundamenta en la resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Principio de integridad territorial reconocido por la Carta de la ONU. Existe una sola China y Taiwán constituye una sola parte inalienable de nuestro territorio nacional. Asimismo, China reafirma su soberanía histórica sobre el Mar del Sur de China y rechaza cualquier forma de injerencia extranjera en asuntos internos que comprometan nuestra estabilidad, seguridad y derecho al desarrollo. Nuestro país defiende un orden internacional basado en el respeto mutuo, la libertad soberana de los estados y la cooperación pacífica entre las naciones. Sorprende que ambos voceros, tanto de Estados Unidos como de China, se refieran y hablen con vehemencia al respeto al derecho internacional, a la solución pacífica de controversias, al respeto a la soberanía que han de tener las naciones, pero es evidente que hay una militarización en el Mar del Sur de China, que hay espacios que se encuentran prácticamente como escenarios de guerra, tanto por las Fuerzas Armadas estadounidenses como por las Fuerzas Armadas de la República Popular de China. Y en medio de todo este conflicto, Taiwán. Me gustaría escuchar la opinión de nuestra excelentísima embajadora
Clarimar León al respecto, que representa en cierta medida una posición de bisagra entre estas dos potencias que actúan en estos espacios territoriales del sur de China. Claro que sí. Representa una nación que es ejemplo de excelencia jurídica. Taiwán es un sujeto de derecho internacional de facto democrático que cumple con todos los criterios de Montego. Además, es un sujeto de derecho internacional que cumple con todos estos criterios. Nuestra seguridad, por supuesto, es clave para la cadena global de semiconductores. Usted lo ha comentado. Hoy no solo hablamos de vigencia de los principios democráticos y la autodeterminación en pleno siglo XXI, lo que nos demuestra que somos socios confiables que buscan esos espacios legítimos ante organismos multilaterales. Nuestra postura es muy clara: diálogo, paz y respeto internacional. Muchas gracias, excelentísima embajadora. Al parecer, creo que estamos entendiendo que la vía del uso de la fuerza está descartada por todas las naciones. Pudiésemos amanecer mañana sin fragatas, sin destructores, sin submarinos, sin aeronaves F-35, sistemas patrios de defensa, porque por las declaraciones que estamos escuchando hasta ahora, todos somos amantes de la paz. Todos estamos teniendo la hoja del olivo entre los labios. ¿Qué tiene que decir el gobierno de Corea del Sur? Estamos hablando de un proceso hegemónico no solo militar, sino que estamos hablando también de procesos económicos, la utilización de los semiconductores, en la cual sin lugar a dudas Taiwán es potencia, pero que Corea del Sur tiene mucho que aportar y que decir. Nos hablamos de lo que se conoce como el soft power, en el cual Corea, por ser un estado ubicado geográficamente dentro del contexto de los espacios marítimos aledaños al sur de China, pudiese verse afectado en su participación dentro del comercio internacional. Excelentísima embajadora Araque, me gustaría escuchar su opinión al respecto. Por supuesto. Para aperturar la conversación de la tarde de hoy, Corea del Sur, como empresa consolidada y evidente aliado de Estados Unidos, observa con preocupación la creciente militarización del mar del sur de China, así como las existentes tensiones en el estrecho de Taiwán. Es por ello que en la mesa de hoy defenderemos la estabilidad del derecho internacional marítimo y la seguridad de la cadena de los suministros globales, ya que ciertamente nuestra economía depende en gran medida de las mismas, de la estabilidad de las rutas marinas, así como de la cadena de esos semiconductores. Ciertamente apoyamos la navegación y el respeto al derecho internacional, especialmente citamos al fallo del 2016. Asimismo, instamos al respeto de las normas establecidas en la CONMEBOL y a la libertad de comercio, ya que no estamos hablando solamente de principios legales, sino que para nuestra nación es un pilar fundamental para la estabilidad económica y para la defensa de nuestra soberanía. Muchísimas gracias, excelentísima embajadora Paola Araque. Genera interés que en su proceso de intervención se definió en nombre del gobierno de la República de Corea del Sur como un aliado de los Estados Unidos. Creo que nadie había mencionado de los embajadores que le habían precedido el término de alianzas o no alianzas. Habían sido bien respetuosos en ese sentido al señalar que ciertamente había un interés por la paz en el contexto general. Y agrega usted otro aspecto al debate que se refiere al comercio internacional, al interés que tiene Corea del Sur de que las rutas marítimas de comercio se mantengan abiertas y que ningún conflicto pueda sabotear o pueda de una manera u otra alterar esa paz que se mantiene desde el punto de vista comercial. Si hablamos de aliados, pudiésemos mencionar, y me atrevo a decirlo, excelentísima embajadora Joely Celis, que México es el aliado número 1 de China en América. Si bien forma parte del Tratado de Libre Comercio
México, Estados Unidos, Canadá, no es para nadie un secreto que la puerta de entrada de China, de sus productos, de todo lo que ofrece desde el punto de vista comercial hacia América, es México, que frente a los aranceles impuestos por los Estados Unidos, México ha dado una apertura importante al comercio internacional y que es una nación que no está, desde el punto de vista geográfico, próximo al área asiática, pero que desde el punto de vista comercial mantiene, por el tamaño de la economía mexicana muy importante, nexos bien considerables con China y, por supuesto, con Estados Unidos, su principal socio comercial, que no necesariamente aliado en estos conflictos geopolíticos que se presentan en el área asiática. Quiero dejarle la palabra, excelentísimo embajador. Claro que sí. Bueno, México en este 2026 es un país que combina una estructura de república democrática con una potencia estadounidense de 1.6 billones de dólares, ¿verdad? A pesar de que los choques inflacionarios en los años anteriores, la recuperación de este fue de alguna dependencia en el mercado estadounidense. Sabiendo así que su mayor desafío era la alianza que había criticada, que se veía criticada junto a Estados Unidos. Ciertamente no es fácil la posición que debe mantener el gobierno de México porque tiene un aliado comercial histórico, pero tiene un aliado emergente como China, que frente a las agresiones arancelarias que Estados Unidos está imponiendo, inclusive con sus aliados de toda la vida, Canadá y México, creo que China ha dado un paso al frente para suplir en buena medida los insumos que Estados Unidos está pechando desde el punto de vista tributario. Escuchado lo escuchado, excelentísimo embajador Hernández, hemos tenido la opinión inicial de los representantes de los otros gobiernos que nos acompañan. Quisiera dejarles la palabra para que nos presente cuál es la posición frente a todo lo que se ha dicho y frente a este debate que se ha generado, que va no solamente desde la seguridad regional en el espacio asiático, sino que va desde el comercio internacional hasta lo que consideran como agresión con el tema arancelario. Ok, muchas gracias. Permíteme profundizar con nuestra posición sobre las sanciones de los semiconductores impuestas por los Estados Unidos. No constituyen una acción agresiva ni de guerra comercial arbitraria. Son medidas legítimas y necesarias de autodefensa nacional, plenamente justificadas bajo los derechos internacionales, específicamente bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho inherente a la legítima defensa. No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que la tecnología estadounidense de vanguardia, desarrollada gracias a nuestra libertad, innovación y Estado de Derecho, sea utilizada para fortalecer las capacidades militares agresivas de la República Popular China. China ha incrementado drásticamente su gasto militar, modernizando su armada y desarrollo con capacidades de antiacceso y de negación de área A2A2. Con el claro objetivo de alterar el equilibrio estratégico del Indo-Pacífico. No vamos a contribuir en ese esfuerzo. Además, quisiera destacar que rechazamos categóricamente la denominada línea de los 9 puntos. Esta reclamación no tiene fundamento jurídico válido bajo el derecho internacional contemporáneo. Viola de manera clara y flagrante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, de la cual China es parte, y fue expresamente declarada válida en el fallo del 12 de julio de 2016, emitido por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Ningún país puede pretender convertir un mar internacional en un lago territorial propio, mediante simplemente trazados de línea en un mapa de 1947. La República Popular China considera que el futuro del sistema internacional no puede depender de esquemas unipolares, ni de políticas de contención dirigida contra determinados estados. El contexto global actual exige una visión multipolar basada en el diálogo, el respeto a la soberanía y la cooperación entre iguales.
China continuará defendiendo el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados y el derecho legítimo de cada nación a garantizar su seguridad, estabilidad y desarrollo económico sin presiones externas. Asimismo, reiteramos que la cuestión de Taiwán constituye un asunto estrictamente interno de China y que cualquier intento de promover separatismo o reconocimiento internacional paralelo vulnera gravemente la estabilidad regional y los principios fundamentales del derecho internacional público. Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional para priorizar el diálogo diplomático del comercio justo y la cooperación pacífica como únicas vías legítimas para preservar la estabilidad del Indo-Pacífico y del orden mundial. China incursiona de manera diaria lo que son aviones book. Esto no es defensa, es coerción. Taiwán posee una soberanía efectiva y una estabilidad jurídica desde el año 1949, lo que establece que el derecho internacional público no puede ignorar una trayectoria ininterrumpida de más de 60 años. Además, el mundo debe entender que un conflicto en Taiwán paralizaría la economía global por completo y por una década quizás. A diferencia de sistemas autoritarios, Taiwán se sigue desarrollando de manera económica. Mientras otros aquí deben explicar lo que es las crisis internas, las deudas determinadas, Taiwán viene a hablar de éxito, de tecnología y por supuesto respeto. Somos una nación que no tiene que pedir permiso para existir, ya que nuestra existencia está grabada absolutamente en la libertad de sus ciudadanos y la soberanía de las leyes que nos representan. Si hablamos de éxito económico, de soberanía, de respeto, importante la posición que pueda tener Corea, que además de ser una potencia económica y tecnológica, también tiene una disputa territorial en el espacio con respecto al territorio que reclama la República Popular de Corea, normalmente conocida como Corea del Norte. Conversando acerca del tema del Taiwán, Corea del Sur reconoce la importancia de la estabilidad del estrecho del Mini-Estado. Aunque respetamos las comunicaciones previas de los embajadores acá presentes, subrayamos que cualquier cambio en el status quo, es decir, en el estado actual en que se encuentran las cosas, debe ser solventado de manera pacífica. Jurídicamente abogamos por la resolución de las disputas bajo el marco de la Carta de la ONU, evitando así acciones unilaterales que afecten el comercio transpacífico. Apoyamos del mismo modo firmemente la libertad de la navegación y el respeto a las zonas económicas exclusivas y de los estados costeros. Comercio, pareciera que la economía es lo que está moviendo el mundo, más que el interés propiamente de respetar o hacer valer la soberanía territorial de los estados. En este contexto, México, ¿qué aporta? ¿Cuál es el rol de México ante un escenario que pareciera que está muy lejos en el mapa, pero que en lo económico está muy cerca de las capacidades del mercado mexicano? Sí, bueno, México reafirma hoy lo que es su vocación histórica, ya que nosotros proveemos lo que es el multilateralismo y la solución pacífica de controversias. Como socios estratégicos del TECMEC, observamos con atención y la preocupación que las tensiones en el Indo-Pacífico pueden afectar lo que es el flujo del comercio global y la estabilidad de las cadenas de suministro que compartimos con las naciones aquí presentes. Por ello, desde este espacio, hacemos un llamado firme al diálogo constructivo y al estricto respeto del derecho internacional, que es pilar fundamental para la prosperidad de nuestros pueblos. Nos llega una pregunta muy vinculada con todo este aspecto del respeto a la soberanía, de multilateralismo, de mantener las condiciones dadas para que los estados puedan entenderse y que dentro de este marco el comercio
pueda efectivamente ser un ente que no se afecte por conflictividad que hay en el sur de China, particularmente por el tema de la línea de los 9 puntos. En este sentido, surge la siguiente interrogante. Excelentísima representante de China, si ustedes ignoran el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje del año 2016 sobre el mar del sur de China, ¿cómo justifica jurídicamente su línea de los 9 puntos frente al principio del pacta sunt servanda? ¿Cuál es la posición de Corea del Sur frente a las pretensiones de China? ¿Qué piensa hacer los Estados Unidos en un escenario en el cual China, sin lugar a dudas, sigue adelante con su línea de los 9 puntos? Es fundamental la línea de los 9 puntos porque es una parte geográfica de mis reclamaciones de soberanía que representa sus títulos históricos de soberanía. Es una línea democrática de forma de U que espera que se da en los mapas oficiales de China. Abarca aproximadamente el 80% del mar del sur de China, incluye islas, arrecifes, recursos naturales, pesca, gas y petróleo. Potencias como Estados Unidos la rechazan, argumentan que viola la Convención de Copenhague, la cual establece que los derechos marítimos se derivan de la costa y no de la historia. Al respecto, que tiene que plantear el vocero de los Estados Unidos, la vocera de la República de Taiwán. Bueno, como decía anteriormente, nosotros defendemos sin excepción la libertad de navegación en el mar del sur de China y reafirmamos de forma regular y consciente de ninguna reclamación excesiva, como la ilegal línea de los 9 puntos, para restringir el paso ilegítimo de buques y aeronaves por aguas y espacios aéreos internacionales. Estas operaciones no son provocaciones, son ejércitos de derechos consagrados en las conservaciones de las Naciones Unidas. Estados Unidos no busca la confrontación, pero tampoco quedará de brazos cruzados mientras se intenta reescribir el orden internacional basado en reglas mediante el uso de la fuerza y la revisionismo territorial. Seguiremos trabajando con nuestros aliados para garantizar la paz y prevalezca la prosperidad en la región. Plantea el gobierno de Estados Unidos que trabajará con sus aliados. Ya Corea del Sur planteó en este mismo espacio que era aliado de Estados Unidos. ¿Cuál es la posición de Corea del Sur con respecto a este conflicto de la línea de los 9 puntos de China? Muy bien. La República de Corea del Sur reafirma que la libertad de la navegación y sobrevuelo debe ser garantizada. Consideramos que el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje del año 2016 es claramente una referencia jurídica válida para poder resolver esta disputa de una manera pacífica. Y Taiwán, que pareciera que ser el lesionado en toda esta guerra geográfica que se establece en el mar del sur de China. No, nosotros somos un ejemplo de democracia y de éxito económico en Asia. Solo pedimos vivir en paz. Cualquier intervención o invasión sería una tragedia no solo para Taiwán, sino para el resto de la economía global. Somos el corazón de la tecnología. Además, el orden internacional depende de la estabilidad de Taiwán. Mientras otros países grandes dependen del volumen, nosotros dependemos de la tecnología, de la calidad. Y además, puedo decir que cerramos el 2025 con un Producto Interno Bruto excelente, con un 8% del año. Y por supuesto que estamos estimando este 2026 con el doble de lo que se proyectó el año pasado. Por lo que esto es gracias al auge de la inteligencia artificial. Esto nos convierte en el actor más importante y responsable de esta mesa. Por supuesto, un saludo a la asociación. Haremos llegar el saludo, señor embajador. Ahora bien, la posición del gobierno de los Estados Unidos de México, quien pareciera estar lejos del conflicto, no obstante, miembro junto con los Estados Unidos del TMEC, nos llama a plantearnos en qué medida la cláusula democrática limita o cerciora o cercena la soberanía mexicana para establecer relaciones con China, sin tener que consultar a sus socios, en este caso particularmente Estados Unidos y Canadá. Ok,
Las tensiones comerciales y tecnológicas entre grandes potencias generan hoy en día lo que es una incertidumbre, que los mercados globales ya no pueden ignorar. Es México firme en su postura, donde apostamos por un comercio basado en reglas claras, predecibles y justas. Consideramos que la estabilidad económica que no se construye con sanciones unilaterales, sino que se hace mediante órdenes internacionales. En este sentido, nuestro país actúa como un nodo de estabilidad y entendemos que la tecnología y la energía deben ser motores de desarrollo, no armas de presión política, y por ello incitamos a que las disputas entre estos países se resuelvan en los organismos multilaterales, garantizando que las cadenas de suministro permanezcan abiertas y seguras para todos los actores que aquí están presentes. ¿Qué opinión le merece lo planteado tanto por China como por México, el excelentísimo vocero del gobierno de Estados Unidos, José Hernández? Bueno, estoy de acuerdo con la representante de México. Este acuerdo del TEMEC no es exclusivo, más bien, nosotros también somos un gran aliado comercial de China. Nosotros no por estar en un acuerdo con México o Canadá, nos restringimos únicamente a comerciar con ellos. Nosotros somos una economía abierta al mundo, al igual que nuestras naciones hermanas de México y Canadá, y tenemos permitido el comercio internacional. Estamos buscando el crecimiento de nuestros países y si el comercio es la vía para eso, está permitido. La posición de China respecto al laudo arbitral del 2016 se fundamenta en un principio esencial del derecho internacional. Debido a que la jurisdicción internacional requiere un consentimiento de los estados, la República Popular China nunca aceptó ser partícipe del procedimiento arbitral, por considerar que el tribunal excedió su competencia al abordar cuestiones relacionadas con soberanía territorial. China sostiene que las controversias en el Mar del Sur deben resolverse mediante la negociación bilateral y mecanismos diplomáticos pacíficos entre las partes directamente involucradas, conforme al principio de solución pacífica de controversias previstas en la Carta de las Naciones Unidas. En relación con Taiwán, es importante reiterar que no se trata de un conflicto entre dos estados soberanos, sino de un asunto interno chino. Las operaciones militares realizadas por China en el estrecho responden el deber legítimo de preservar la integridad territorial y la seguridad nacional, frente al incremento de actividades separatistas y a la creciente injerencia militar extranjera en la región. China mantiene su compromiso con la paz y la estabilidad regional. Sin embargo, jamás renunciará a su derecho soberano. Bueno, ahora tengo una preguntita para Taiwán. No sé cómo lo vaya a tomar. Bueno, Taiwán, te cuento. No es provocador buscar cada vez más reconocimiento internacional y apoyo militar de Estados Unidos, sabiendo que eso es aumentar la tensión con China. Bien, la falta de reconocimiento político no anula en lo absoluto nuestra existencia jurídica como Estado. Ese riesgo no es una debilidad de mi país, es la falta de respeto de otros países hacia mi nación. Mientras otros actores en el derecho internacional lo está generando es el agresor, no el que defiende su soberanía. La inestabilidad proviene de la presión externa, por supuesto. Quien busca es alterar el actuar de las cosas por la fuerza, no de nuestras instituciones internas.
La persistencia de Taiwán como sujeto de derecho internacional no es una aspiración política, sino una resiliencia práctica, respaldado por la Convención de Montevideo. Al contrario, Taiwán no busca un conflicto como tal porque lo representan otros países. Lo que busca es somos un factor de estabilidad, tanto democrático como especiales en semiconductores. El éxito no se mide por la salvaguardia en dinero, sino en cuanto al mayor éxito de Taiwán, viene a ser, no es vender muchos chips, que es lo que nos caracteriza, sino haber logrado que el mundo dependa de nosotros como ellos. Claro, sí, yo estoy de acuerdo con eso que dice Taiwán. Además, quisiera decirle a China, Taiwán no es un problema territorial, eso lo tenemos bien claro. Es un problema de la valentía versus la tiranía en este caso. Durante los últimos 80 años, la hegemonía responsable de Estados Unidos ha sido el principal garante de la paz, y una paz próspera y prosperidad comercial sin precedentes en el Indo-Pacífico y en gran parte del mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial, nuestro liderazgo ha permitido la creación de un sistema internacional basado en reglas que hoy en día funcionan y son garantes de la paz internacional entre los países. Yo tengo una pregunta para Corea del Sur. Ya que hablamos de intervención, me gustaría preguntar, ¿hasta qué punto están dispuestos ustedes como nación a involucrarse militarmente si hay un conflicto en Taiwán, sabiendo que China es su principal socio comercial? Respondiendo a su pregunta, la paz en el estrecho de Taiwán es esencial para la prosperidad de todas las naciones, como bien ya se mencionó con anterioridad. Nuestra posición no es de confrontación, sino de prevención o de perseveración del Estado quo y el derecho internacional. Es decir, aunque el pragmatismo económico con China ciertamente es fundamental, nuestra identidad como democracia liberal y nuestras alianzas con las naciones presentes que comparten estos valores guiarán nuestras decisiones, siempre a favor de una resolución pacífica. Ciertamente se nos acusa de seguir políticas de terceros o estar influenciados, pero nuestra decisión de controlar estas exportaciones de los chips se basa en la Ley de Protección de Tecnologías Industriales de Corea, un ejercicio legítimo de nuestra soberanía para proteger activos estratégicos. China, respondiéndole a Estados Unidos, China es convención de las Naciones Unidas sobre el mar, llamado también CONVEMAR. Sin embargo, sostenemos que dicha convención no puede desconocer títulos históricos de soberanía preexistentes sobre determinadas áreas marítimas del Mar del Sur de China. Resulta contradictorio que ciertas potencias invoquen el respeto al derecho internacional, mientras mantienen una presencia militar permanente en regiones alejadas de su territorio nacional y aplican sanciones unilaterales fuera del marco del Consejo de la ONU. Las restricciones tecnológicas y comerciales impuestas contra China constituyen una medida coercitiva que afecta no solo a nuestra economía, sino también a la estabilidad de las cadenas globales de suministro. Frente a ello, China ha promovido mecanismos de cooperación internacional con iniciativas de la Franja y la Ruta, orientadas al desarrollo conjunto de la conectividad económica y el beneficio mutuo entre el pueblo. China no busca hegemonía. China busca y nuestro objetivo es... China puede dibujar las líneas que quiera. No, puedes dibujar las líneas que tú quieras en el mapa. Nosotros venimos a defender el derecho constitucional y el derecho internacional, que está plasmado en la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros no venimos a hablar sobre las líneas que a China le provoque o las que quiera dibujar en los mapas. Nuestro objetivo es contribuir a un sistema internacional más equilibrado y no unipolar, sino multipolar y representativo en nuestras realidades económicas globales.
Ahora bien, pareciera que los grandes afectados, Corea, México, Taiwán, quienes desde el punto de vista económico, de seguridad, en materia de defensa, están quedando a un lado. ¿Será que se consideran estados tutelados por China y por los Estados Unidos? No veo un mayor aporte. Estados Unidos demanda un control en función de la seguridad y China demanda un control en función de la estabilidad económica, pero las otras tres naciones pareciera que con lo que decidan las dos grandes potencias se dan por satisfechas. Mi postura es clara. Si nosotros caemos, el sistema económico global también cae. Incluyendo la economía de Corea y de México. Por supuesto. Bueno, México como para concluir la participación en esta mesa, porque la verdad es que no tenemos mucho que opinar sobre los demás países. Queremos ser enfáticos en lo que es el escenario global en este 2026, que no admite soluciones aisladas ni posturas de suma de cero. Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con el multilateralismo y lo que es la solución pacífica de las controversias, no como un ideal retórico, sino como una necesidad pragmática para que la supervivencia económica surja en nuestras regiones. Estamos convencidos de que el diálogo constructivo entre nosotros es y debe ser la única vía legítima para poder evitar tensiones sobre la tecnología y las tensiones territoriales que fracturan el orden mundial y afectan el bienestar de las naciones que no forman parte del núcleo de este conflicto, pero que sí son motores del comercio global. México se ofrece, como siempre, como un puente de entendimiento. Nuestra posición es clara. Preferimos la comprensión que está basada en lo que es la innovación y el respeto, a la confrontación basada en lo que es la exclusión, que es lo que se está haciendo entre China y Taiwán. Ellos mismos se excluyen unos de otros. Invitamos a las delegaciones presentes a que la ronda de preguntas concluya con la que le tienen a Estados Unidos. Muy bien, pareciera entonces que México dio por cerrado el debate, silenció inclusive a Corea del Sur, que no pudo opinar más nada, y no quiso meterse en el conflicto entre China, Taiwán y los Estados Unidos. Queremos de esta manera agradecer a los excelentísimos voceros y representantes de los Estados Unidos de América, defensor del orden liberal y la libertad de navegación, la República Popular de China, retador sistémico con reclamaciones de soberanía histórica, particularmente en el tema de la línea de los 9 puntos, la representante del gobierno de Taiwán, caso de estudio sobre el reconocimiento internacional y la subjetividad jurídica, la excelentísima representante del gobierno de Corea del Sur, aliada estratégica clave y potencia tecnológica en la zona de conflicto, así como de la representante del gobierno de los Estados Unidos de México, puente comercial de América y actor clave en la dinámica de bloques económicos en función del TECMEC. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y queremos despedir este espacio. Vamos a dejar un último inciso para que pueda despedirse el representante de los gobiernos de Estados Unidos de América. Quisiera hacer una última intervención y dejarle claro, hacerle una pregunta a China. Sin tanto les molesta nuestra hegemonía, intenten mantener la paz mundial sin nosotros. Les deseo buena suerte. Gracias, excelentísimo embajador José Hernández, y muy buenas noches quienes nos ven a esta hora, muy buenos días, muy buenas tardes quienes nos ven en diferido. Muchísimas gracias.